Vamos hoy esta mañana a compartir la palabra. Y fíjense, les decía yo en la mañana, en la primera celebración, que hoy yo tenía un mensaje para la iglesia acerca de la prosperidad, ¿verdad? No necesariamente la prosperidad tiene que hablar con dinero. La prosperidad tiene que hablar de la manera en que le agrada a Dios como tú y yo vivamos. Pero cuando estaba yo orando al Señor, ya estaba empezando a preparar ese bosquejo, yo oré y escuché la voz de Dios que me dijo, no. Y me llevó a un pasaje, me recordó, fíjese bien, me recordó un pasaje que yo había leído en mi devocional la semana pasada, que está en el libro de Crónicas. Y entonces, en el libro de Reyes creo, y me llevó ahí y me recordó el verso exactamente y me dijo, quiero que continúes hablando acerca de los pecados. El domingo pasado les hablé acerca de prepararnos para el viaje. ¿Cuántos ya se están preparando para el viaje? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Estamos a las puertas de que el Señor venga por una iglesia. Mira, hermano, si algo tú y yo no vamos a poder decirle al Señor, Señor, yo no sabía que tú venías. Nos ha avisado el Señor por medio de sus profetas, por medio de los pastores, por medio de los tiempos, por lo que estamos viviendo, las señales en los cielos, las señales que estamos experimentando. Si nosotros el día de mañana le decimos, Señor, que yo no sabía que tú venías, estamos mintiendo y no vamos a poder excusarnos. Pero el día jueves les prediqué, y para los que no vinieron el día jueves, lo podrían buscar esta prédica en YouTube, acerca de la trampa del pecado. Y les hablé yo, mi amada congregación, que el pecado tiene 4 etapas: la tentación, el engaño, la acusación y la vergüenza. Pero de esas 4, ¿verdad? La más peligrosa, todas son peligrosas porque ya estás en pecado, pero después de la tentación viene la segunda, que se llama el engaño. Y fíjate, en el engaño es donde todos ya están pecando, pero con el pecado oculto. Y cuando uno está pecando con su pecado oculto, uno desde ahí, mientras no es descubierto, no solo es el problema que estás pecando, sino que estás criticando a los que ya su pecado está descubierto. Y ahí el peligro de esa etapa del pecado es, mi amado hermano, donde nosotros empezamos a juzgar a otro que sí ya está abiertamente en pecado. Y entonces vemos que en una iglesia un líder es descubierto en un pecado y todos señalamos y decimos, mire, y era el hermano, y era fulano, y mira que en la iglesia, y era el pastor. Pero todos señalamos olvidándosenos que estamos ocultando un pecado nosotros también. Y se recuerda usted que el pasaje en la escritura, ¿verdad? Cuando le presentan una mujer a Jesús que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, y le dicen, vaya maestro, ¿qué vamos a hacer con esa mujer? ¿Y qué le dijo Jesús a la gente? Está escribiendo, levanta su mirada y dice, el que esté libre de pecado, éntrele. Y sigue escribiendo él. Y la Biblia dice que todos, acusados por su conciencia, comenzaron uno a uno a irse. Aquí es donde yo quiero predicar y enseñarte algo. Mi amado hermano, uno de los problemas de estar en la etapa del engaño es que nos volvemos críticos del pecado de otro y se nos olvida que tarde o temprano el de nosotros también va a salir a la luz. A ver, quiero que sacuda al que está a las paredes y dígale, tarde o temprano tu pecado va a salir a la luz. Hoy nosotros, a través de las redes sociales, ¿verdad?, vemos gente que se los llevan presos porque se agarraron a trompones, porque estaban tomados por distintas cosas, y uno juzga y dice, mire qué bárbaro. Pero déjame decirte algo: el que iba pasado de alcohol es tan culpable como aquel que solo se echa 1 o 2 cervezas. Que no te hayan agarrado es otra cosa. Pero todo el mundo, tú vas a ver, y todo el mundo dice a darle palos a esa. Sí, y qué barbaridad. Y mire cómo se agarran. Sí, a ellos los agarraron dándose trompones con otros. Pero ¿qué tal si te agarraran a ti cuando te empiezas a pelear con tu esposo? Que ahí ya nadie dice amén, ¿verdad? Porque pensamos y nosotros decimos que nunca vamos a ser descubiertos.
Pero por eso Jesús, Mateo capítulo 7, versos 3 al 5, habló estas palabras. Y mira lo que Jesús dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio? Mis amados hermanos, les quiero enseñar algo. En esta iglesia nadie puede señalar a otro porque pecó, porque cayó, porque se desvió, porque aquí todos estamos enfermos y todos necesitamos al mismo Señor. Alguien dice amén acá. Aquí tú no te puedes poner así: mira el hermano en lo que andaba, porque tus obras todavía no han salido a la luz, pero también has pecado. Y por eso mira el Señor lo que dice en el verso 4: ¿o cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Fuerte, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ponga su mano en el corazón y diga: tengo que trabajar en mi corazón. Porque mientras tú juzgas a las personas que robó, a la persona que te trató mal, a la persona que todavía dice malas palabras, el problema es que hay un pecado que hay dentro de ti y que nadie se da cuenta, pero se llama odio. Y eso también es pecado. El problema es que el odio puede estar oculto por muchos años. Yo les decía en la mañana, por muchos años yo odié a mi papá, lo odiaba, pero nunca se lo dije, nunca se lo expresé, pero había odio en mi corazón. Yo era tan pecador como aquella persona que había sido descubierta en un pecado. Hasta que le confesé mi pecado a Dios y le confesé mi pecado a mi papá y le pedí perdón a mi papá. Hasta entonces él se dio cuenta que había odio en mi corazón. Hay gente que dice: mire, pero yo no soy adúltero, qué bárbaro el hermano lo que hizo. No, pero eres lujurioso. Miras que una hermana sube, miras que una hermana pasa y la estás deseando en tu corazón. Se llama lujuria y es el mismo pecado que aquel que fue encontrado en el acto de un adulterio. Solo los ventiladores suenan acá en esta iglesia. Fíjense que por eso no los quiero quitar, porque el día que quitemos los ventiladores se va a quedar en muda aquí la iglesia cuando yo diga algo así, ¿verdad? La falta de perdón es un pecado, y es un pecado oculto, un pecado que no sale a la luz, un pecado que nunca lo vas a gritar. Pero ¿cuántos estamos hoy sentados aquí sin poder perdonar a alguien? Estamos con un resentimiento contra una persona y por años ocultándolo y sonriéndolo. Es más, dándole la mano. Por cierto, dele la mano y salude al que está a la par, porque no lo ha hecho, pero sin amargura y sin falta de perdón, sino que de verdad con gozo y con alegría. ¿Ah? ¿Cuántos esposos estamos con las esposas y nos tomamos fotos y nos tomamos en Instagram aquí con el amor de mi vida y deseando ojalá que el Señor la matara y se la llevara y me dejara yo soltero? O viceversa. Porque hay asesinatos no físicos, sino mentales. Hay venganzas, hay orgullo. Y el orgullo, mi amado hermano, puede ser algo que no se mira, pero que está ahí. Y nadie te lo puede ver, pero Dios sí te lo está viendo. Los celos, la envidia. Oiga, ¿cuánta gente hay sentada a la par tuya envidiando lo que tú tienes? ¿Sí? La rebelión. Y podría pasar aquí hablándote toda la mañana del rencor, de la vanidad, de la hechicería. Hay muchos que tenemos idolatría en nuestro corazón y nadie se da cuenta, pero idolatramos a alguien o a algo. Los robos. Ay, mira, uno dice: yo me robé esto y nadie se va a dar cuenta. Probablemente nadie se dé cuenta, según tú. Pero delante de Dios dice que todos estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Y hoy lo primero que te quiero enseñar acerca, porque mi mensaje de esta mañana se llama la maldición del pecado oculto. Sacuda de la par y dígale: la maldición del pecado oculto. La primera cosa que te quiero enseñar, que el pecado oculto no quedará encubierto para siempre. Tarde o temprano, repita conmigo, iglesia, y diga: tarde o temprano va a salir a la luz. Mateo capítulo 10 verso 26, estas palabras las habló Jesús y dijo: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Te voy a contar una historia. Había un hombre que se llamaba Moisés. Moisés era un hombre que vivía en el palacio de Faraón. Estaba acostumbrado a los lujos, estaba acostumbrado a que lo atendieran, estaba acostumbrado a comer bien, a vestirse bien, a mandar a la gente. Y un día decidió salir de su palacio e ir a ver cómo estaban sus hermanos de sangre, su pueblo, su nación. Y va y encuentra a un egipcio que
que está golpeando a alguien que es de su mismo, de su pueblo. Entonces se enoja y dice la Biblia, literalmente lo que te voy a decir, que mató al egipcio y dio para todos lados. Y como no vio al pastor, y como no vio al papá, y como no vio a la mamá, y como no vio al esposo, y como no vio a los hijos, hizo un hoyo, lo escondió y dijo, a ver, todo el mundo repita conmigo y diga, ¿Cómo siente usted, hermano, cuando ha cometido un pecado y nadie lo vio? Ay, bendito Dios que nadie me vio, porque mira, yo lo ultrajé a ese hombre. Ay. Tú piensas que nadie te vio, pero la Biblia dice que al siguiente día volvió a salir Moisés al campo, y cuando iba caminando, mira a dos hermanos de su pueblo que se estaban peleando. Y cuando mira, llega a él a juzgar. Ojo acá, dejen de estarse peleando, hermanos, la violencia es del diablo. ¿Qué les pasa a ustedes? Ámense, quieran a su prójimo. Y se le da vuelta a uno y le dice, me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio. Ahí se le cayó la tierra a Moisés. Y la Biblia dice que tuvo miedo, porque en la acusación, que es la tercera etapa del pecado, empieza a entrar el miedo. El miedo que te acusa. Y dice la Biblia que Moisés huyó. Yo quiero hablarles aquí, aquellos padres, aquellos hermanos, que somos muy buenos mandando a otros, pero nosotros no cambiamos. Llegan donde tu hijo y le dices, trata bien a tu mamá no le grites, mono. Y el niño se te da vuelta y te dice, papá, pero si tú hasta le pegas. Yo creo que alguien tuvo que haber dicho amén aquí. Mira, mono, me tenés que respetar porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá y me tenés que honrar. Mamá, pero si vos a mi abuela bloqueada la tenés en... alguien dice amén aquí. Papá, pero vos si de mi abuela siempre me hablas mal. Quiero que le ponga la mano de la par y le diga eso. Tarde o temprano te van a desenterrar a tu egipcio. Tarde o temprano saldrá aquello que hiciste y que tú pensabas que nadie se había. Yo no puedo hablarle de honra a mis hijos si yo deshonrara a las dos autoridades que me quedan aquí en la tierra. No podría. ¿Cómo le podría decir yo a mi hijo, hijos, va a venir el abuelo, alégrense que lo vamos a tener en la casa? Papá, pero si el que te quieres ir de la casa sos vos, porque va a venir el suegro. Alguien dice amén acá. Somos buenos queriendo poner el orden en la vida de los demás sin querer arreglar el desorden que nosotros tenemos. Y mira, para que nos vayamos rápido hoy esta mañana, hoy te voy a hablar, mi amada congregación, porque esto es lo que yo quiero darte, de las 4 consecuencias de tener pecados ocultos. Y la primera que te quiero enseñar, todo pecado oculto trae una maldición. Tú lo puedes esconder, tú puedes hacer que nadie lo vea, pero vas a vivir bajo una maldición. Y te voy a decir la primera. Proverbios capítulo 28, verso 13. Y esta es una de las que más me ha impresionado a mí. Y te la quiero compartir a ti. Proverbios 28, 13 dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. ¿Qué vas a alcanzar? Misericordia. Mira, la Biblia dice que la primera cosa que te va a suceder es que todo aquel que tiene pecados ocultos está estancado en su vida. No hay avance en la vida. Estamos en el mismo lugar. La producción que iba, y no solo económicamente, te estoy hablando de la producción de antes. ¿Cuántos de los que estamos aquí hace algunos años éramos una persona que éramos carismáticos, que con la gente hablábamos, con la gente hacíamos, teníamos amigos por todos lados? Y hoy ya no eres así. Algo en tu vida se ha detenido
Algo en tu vida ya no está prosperando. Ya no eres aquella persona llena de alegría, llena de paz, porque dejaste de prosperar felicidad. Dejaste de producir alegría. Dejaste de producir dentro de ti algo. El pecado oculto lo que hace es que nos quita la productividad que Dios nos ha dado. Recuerda que la productividad no viene por tu don ni por tu talento. La productividad la da nuestro Dios. Hay una palabra de bendición en el libro de Génesis, que cuando Dios crea semillas, animales, plantas y toda la hierba de los campos, el Señor las remata con una bendición diciéndole: produzcan y multiplíquense. Y ya vemos muchos de nosotros que físicamente estamos bien, emocionalmente estamos bien, pero espiritualmente no andamos bien. Y quien espiritualmente no anda bien no puede producir en la vida. Y te voy a hablar quién es la gente que ya dejó de producir. Aquellos que cuando te pagan, vendes, haces algo, te dan tu dinero, pero así como te lo dan, así lo tienes que ir a repartir. Estamos felices que ya viene el 30, gracias a Dios. Y el primero, mire que vamos a descansar, gracias a Dios. ¿Y de qué te sirve que estés en vacación si no tienes ni 5 pesos para ir a gastártelos? Porque así como te entra la quincena, así ya toda está embargada la quincena y estás sin prosperar. Pero lo segundo, y a esto es donde yo quiero llevarte, mira lo que dice al final: pero los que confiesan y se apartan alcanzan misericordia. Quiere decir que la gente que no encubre sus pecados, no delante de la gente, sino delante de ¿quién? Vivimos albergados, vivimos cobijados bajo algo que se llama misericordia. Repita conmigo, iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y quiero que me pongan ahí en pantallas, por favor, la definición que encontré de misericordia. Esta me encanta. Y ahora yo entiendo por qué la gente que vive bajo la misericordia de Dios no vive lo mismo que los demás. ¿Qué es misericordia? El trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Te lo voy a poner de esta manera: es un trato especial. Tú eres un trabajador más de la empresa, tú eres alguien más, pero el Señor pone la gracia en de su gracia en tu vida y te extiende misericordia, y la gente te empieza a tratar mejor que a los demás. Se llama misericordia. Todo el mundo repita conmigo, ¿cómo se llama? No lo merecías tú. El trabajo que tienes no te lo podías ganar tú porque no tienes la licenciatura, pero Dios en su misericordia te lo dio a ti sin merecerlo. Pero el trato que tienen contigo es diferente. Yo te voy a enseñar que hay 3 maneras de que te celebren los cumpleaños. Uno es que ni se acuerden de tu cumpleaños, y si se acuerdan, no hay dinero para regalarte nada en el cumpleaños. 2 es que cuando tú cumples años, alguien se acuerde de ti y te da un regalo, pero te da el regalo en base al gusto del que te lo regala o la posibilidad del que te lo regala. Mire, esto es lo que te pude comprar, esta camisa, ojalá que entres ahí porque no hay cambio, la compré en oferta. ¿Sí me estoy explicando? Pero hay una tercera, la misericordia. Cuando alguien te dice: vení, sentate que quiero hablar contigo, ajá, ya vas a cumplir años, ajá, ¿qué querés que te dé de cumpleaños? Tú tienes que entender algo. Tú estás gozando de la misericordia de Dios cuando alguien te ofrece lo que tú quieras pedir. Cuando un día alguien te llame de la nada y te diga el jefe: mira, vení para acá fulano, ajá, entra aquí a mi oficina, ajá, sí jefe, dígame. Fíjate que hay un viaje que la empresa va a hacer y a vos te lo voy a dar, ¿oíste? Y tú vas a decir, la primera pregunta que uno dice: ¿y a mí por qué? Segunda pregunta que te haces: si el jefe ni me habla. Pero es la misericordia de Dios. ¿Alguien puede decir amén ahora acá? Muchas de las cosas que hoy tienes tú no te las dio el hombre, ni te las merecías, las tienes por pura. Sigue viviendo bajo la misericordia. Vivir bajo la misericordia de Dios, mi amada congregación, nos debe de recordar cada vez que el pecado toque a tu puerta y decir: voy a perder la misericordia de Dios por un disfrute temporal.
no vale la pena. Les voy a contar un testimonio. Si alguien en mi familia disfruta de las misericordias de Dios, es mi hijo Lucas. El día miércoles siempre salimos, pero regresamos temprano. Cuando ya íbamos para la casa, me dijo: papá, ¿me podrías pasar comprando pancito? Me dijo, porque él todas las tardes cafecito con leche y un pan dulce. Eso no le va a faltar a mi hijo. Y le digo: sí, hijo. Pero cuando llegué a la casa me acordé y dije: se me olvidó pasarle comprando el pan a Lucas. Total, no se va a morir por una tarde que no coma. Entonces ya no se lo fuimos a comprar. Cuando salí del cuarto vi que se estaba comiendo un pedacito de pan. Una de las empleadas de nosotros le fue a comprar pan al niño para que comiera. Fíjate. Y vi que lo estaba metiendo y dije: bueno, ya comió. El jueves que vine aquí a la iglesia, estaba yo preparándome ya para bajar a predicar, y me habla Vladi, que ahí está, y me dice: pastor, fíjese que le han traído un obsequio. Y entonces le digo: ya estaba aquí abajo, me acuerdo que estaba aquí abajo, y le digo: mire, no ando la llave del carro, métalo en el carro de mi esposa, le digo. Y lo metió en el carro de mi esposa. Cuando llego a la casa, hermano, ¿sabe qué me habían regalado? Una caja llena de pan dulce. Y yo inmediatamente entendí y dije: esto es la misericordia de Dios en la vida de Lucas. No es para mí, no es para mi esposa, es para Lucas. Y le digo: mira, Lucas, ¿te alcanza? Esta sí, papi, me dice. Esta sí me alcanza. Hermano, cuando tú gozas de la misericordia de Dios, de la nada, sin tú pedirlo, sin tú nada, alguien te va a decir: toma, mira, esto es para ti, para tu familia, gracias que nos bendices. De la nada alguien te va a decir: ¿qué número de zapatos te calza, hermano? Aquí humildemente 9, 10, ¿por qué, hermano, verdad? Mire, fíjate que yo tengo unos zapatos para usted y se los voy a entregar. La pregunta que te tienes que hacer: ¿por qué a mí? Si hay tanta gente mejor que se las puede dar. Porque estás cubierto por la misericordia de Dios. Quiero que le ponga la mano al que está a la par y le diga: mañana vamos a disfrutar la misericordia de Dios, pero hoy es el día de sacar esos pecados. Segunda cosa que te quiero hablar de los pecados ocultos. Cuando tú ocultas el pecado, eso va a deteriorar tu alma se va a podrir, tu alma va a empezar a dañarse. Mira lo que dice el Salmos capítulo 32 del verso 3 al verso 6. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales. Lo primero que dice el salmista es envejecer los huesos. Él no está hablando de algo físico que se mira, sino de algo interno. Hay mucha gente que físicamente está bien, pero emocionalmente está mal. Haz la prueba. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermano, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Y la familia? Todo bien. Ve un poquitito, presiona solo un poquitito y pregúntele: hermano, ¿de verdad cómo está? Y solo se te va a quedar viendo y se va a quebrar y va a empezar a llorar. Se ve bien físicamente, parecía que no le faltaba nada, pero hay algo allá adentro que no está pasando bien. Lo segundo que dice: en mi gemir, todo gemido viene de algo interno. Tú no gimes cuando te pellizcan, ahí gritas, ahí puedes lamentarte, ahí hay. Pero gemir es de algo que te está pasando allá adentro. Todo gemido en la vida es porque internamente está sucediendo algo. Y por eso es que hay gente que cuando recibe el dinero y se le va, solo le hace: se fue la quincena. Sí, porque hay algo malo adentro de ti. Y mira, lo tercero que dice: y se agravó sobre mí su mano. ¿Sabe qué? Hasta Dios está en contra tuya. Dios no te va a prosperar ni te va a bendecir. Cuarto dice: y volvió su verdor en sequedal de verano. Y el capítulo 5, verso 5, perdón, Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, y aquí viene el consejo del salmista para ti, que estás a tiempo todavía. Verso 6, mira lo que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti.
Póngale la mano en la pared y dígale: estás a tiempo de declarar tu pecado. Estás a tiempo. No importa en qué etapa del pecado estás ya. Si estás en la tentación, si ya caíste en el pecado del engaño. No importa si ya estás en la acusación o estás ya en la vergüenza del pecado. Si hoy tú le oras a Dios, no te preocupes, que Dios te puede perdonar. Pero dice: mientras pueda ser hallado. El día que tú y yo muramos, ya no hay esperanza. Se acabó el tiempo. El tiempo es hoy. Hoy lo podemos hacer. Y dice: y si haces eso, te vas a evitar una cosa: la inundación de muchas aguas. Levante la mano quien ha tenido aquí problemas que se ha inundado su casa. Pero no de que se le metió una goterita. No, que un río entró a su casa y se llevó todo lo que tenía. ¿Sabes qué pasa cuando una casa, cuando el agua inunda algo? Destruye lo que está y se lleva lo que hay ahí puesto. A la gente que se le mete el río, que se le mete la creciente en su casa, no vayas a creer que dice: ay, ve el vaso, mira cómo me quedó enlodado. Ese vaso ya se fue. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, cuando venimos al Señor, estábamos en los mejores días, pudimos construir, teníamos una familia, teníamos un buen trabajo? Pero cuando empezamos a ocultar los pecados, no solo se inundó las cosas, sino que se la llevó. Y ahora estamos sin trabajo, sin carro, sin familia, de brazos cruzados. Y el último verso, el verso 7, mira lo que dice. No es el verso 7. Sí, 7, ahí está. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová, vuelve a decir el salmista, le rodeará. ¿Qué le va a rodear? Tú decides cómo quieres vivir la vida: quejándote, con dolores, con gemidos, o quieres vivir la vida rodeado de misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia, decía el Salmo 23, ¿qué? Me seguirán todos, y en la casa de Jehová misericordia. ¿Sabes por qué tú y yo vivimos? De pura. ¿Sabes por qué hay alimento para nosotros? Por la misericordia del Señor. ¿Sabes por qué no hemos sido consumidos tú y yo? Por la misericordia. ¿Alguien puede aplaudir a la misericordia de Dios esta mañana? Hermano, sal de ese pecado en el que estás. Recuerda de dónde por eso la Biblia dice: recuerda de dónde caíste. Recuerda cuando la gente te llamaba y te decía los domingos. Ya se te olvidó esto, hermano. Es que uno debe estar pendiente en lo que pasa. Ya se te olvidó, mi amado hermano, cuando aquí estabas: Señor, hoy no tengo nada para comer, Padre, pero tú. Y de repente alguien de aquí mismo te decía: hermano, ¿tienes para comer? Vamos a almorzar, yo me lo llevo para mi casa. Y tú veías la misericordia de Dios en tu casa. Que de la nada alguien se acercaba y te decía: toma, hermano, yo creo que Dios me ha puesto esto para que usted sea bendecido. Gloria a Dios. La misericordia de Dios. Ahora examínate. ¿Hace cuánto tiempo nadie invierte ni siquiera un saludo en ti? Pero ni en WhatsApp te escriben. Nada. La misericordia de Dios. Ahora mira, y quiero hablarte de la tercera cosa. Salmo 68, 18. El pecado oculto no deja que Dios escuche nuestras oraciones. Dios te oye, pero no te escucha. No va a hacer nada por ti. Salmo 68, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no escucha a los que tienen pecados ocultos. Y perdón, iglesia, que yo le esté hablando así. Tal vez algunos se sienten confrontados. Tal vez algunos dirán: ay, el pastor, como el pastor. No, si yo también me equivoco. Yo te he enseñado algo aquí. Todos los que estamos aquí estamos porque necesitamos a Dios, porque hemos pecado. Si ya no tuviéramos pecado, ya estaríamos con Él en el cielo. Pero todos los días nosotros estamos peleando con esos pecados ocultos que tenemos que sacar: ira, rencor, resentimiento, amargura, robos, mentiras que hemos dicho. Hay gente que miente y dice: no, nadie nunca se va a dar cuenta, hermano. Toda mentira va a salir tarde o temprano a la luz. Mejor confesémoslo delante de Dios. Y la cuarto, y es por eso que comencé mi mensaje, Segunda de Reyes: los pecados ocultos nos llevarán a la esclavitud. Todo aquel que peca, dice la palabra de Dios, es hecho esclavo de lo que está pecando. Mira lo que dice Segunda de Reyes 17, del verso 6 al verso 9.
En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Halak, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Oseas, te voy a hablar un poco de esto para que lo entiendas. David fue el rey de Israel, Saúl fue el rey de Israel, David fue el segundo rey. Cuando Salomón fue rey, todos los reinos estaban unidos, eran 12 tribus unidas y todo se llamaba el reino de Israel. Pero el hijo de Salomón, Roboam, Dios ya lo había dispuesto así, se le fraccionó el reino y de los 12 tribus, solamente 2 se quedaron con él y las siguientes 10 tribus se fueron con un rey que se llamaba Jeroboam. Entonces al rey Roboam con las 2 tribus se le llamó el reino de Judá o el reino del sur. Así se le llamaban a esas 2 reinos, al reino de Roboam y al reino de Jeroboam con las 10 tribus se llamó el reino de Israel o el reino del norte. Todos se equivocaron, todos pecaron, pero hubo una diferencia. El reino del norte, el último rey que tuvo, se llamó Oseas, del que te estoy hablando esta mañana. Él fue el último rey. Y de ahí, de ese rey, por la maldad del pueblo, el Señor se los llevó cautivos. Fueron destruidos y nunca jamás volvieron a ser reino de Israel, sino que fueron dispersados en medio de todas las tribus que hay alrededor. Lo que hoy conocemos como Israel solo es el producto de un pequeño remanente que regresó de Judá, la tribu de Judá, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De esas 2 tribus nada más volvió y es lo que ahora conocemos como Israel, ¿ya? Luego todos los demás fueron destruidos. Y alguien dirá, porque han de haber hecho pecados horribles. Sí, pero no fue por eso que el Señor los castigó. Hoy te enseño cuál fue el castigo. Mira lo que dice el verso 7. Aquí va la razón. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Verso 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Pero aquí va el verso 9. Mira, y esto quiero que lo marques en tu vida. Y los hijos de Israel, ese fue el verso donde Dios me habló para predicarte este mensaje. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, repita toda la iglesia conmigo, ¿cómo hicieron las cosas? Secretamente, cosas no rectas delante de quién. Secretos, nadie se dio cuenta. Nunca jamás nadie se dio cuenta que yo le mentí a mi esposa. Nunca jamás nadie se había dado cuenta que yo odiaba a alguien. Nunca nadie se había dado cuenta de la lujuria en la que yo vivía. Hermanos, la pornografía es algo que para muchos es una atadura que nos tiene ahí. Pero nadie se da cuenta, porque yo borro todo. Ya después borro todo. Sí, pero delante de Dios, los ojos de Dios, estamos todos desnudos y Dios sí mira lo que hay en tu corazón. El adulterio, hay gente que nunca ha adulterado físicamente, pero sí deseas la mujer de tu prójimo, es un adulterio. Aunque estés de la mano con tu esposa, aunque duermas en la misma cama con tu esposa, es un adulterio. Ellos no hicieron pecados horrorosos, no, simple y sencillamente cosas secretas contra Jehová su Dios, y edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y en ese Segunda de Reyes capítulo 17 verso 13, Dios se los mandó a decir como me manda a mí a decírtelo a ti. Me sentí identificado y por eso prediqué este mensaje. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí y a vuestros padres, que os ha enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero aquí viene lo duro de todo esto. Mira lo que dice el verso 14. Mas ellos, ¿qué dice la Biblia?
no recibieron. ¿Por qué? Por esto, mira. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Este es mi tercer mensaje que te estoy predicando de reflexión. Reflexiona en tu vida. No te estoy exhortando, no, te estoy haciendo que reflexiones tú. La exhortación es un poco más fuerte. Yo te estoy haciendo que reflexiones. Yo no te estoy juzgando por lo que haces. No, reflexiona. Reflexiona lo que hay en tu corazón. Reflexiona lo que hay en tu corazón. Porque déjame decirte algo. Desde el primer mensaje que prediqué el domingo pasado y el jueves, yo creí que toda la iglesia se iba a poner de pie e iba a pasar a reconciliarse con el día del Señor. Pero no. Y cuando yo fui en oración le pregunté: Señor, ¿prediqué mal yo? No me di a entender. Y Dios me dijo no, y me llevó a ese verso. Porque te quiero enseñar algo. Es más fácil, me dijo Dios, ganar a gente que nunca me han conocido porque vienen cargados de pecados. Pero lo único que los detiene a ellos es su pecado. Pero vienen delante de Dios, y por eso ve a gente que recibe a Dios y pasa y no tiene ningún problema de pasar acá. Pero me dijo el Señor: pero difícil es aquellos que ya me conocieron, porque ya no solo vienen, no están cargados nada más de pecados, sino que aparece algo que se llama endurecer la cerviz. Te lo voy a pasar a un lenguaje para que lo entiendas. Se llama religiosidad. Y entonces tú estás sentado ahí y tu espíritu y tu alma dicen: pasá, necesitamos reconciliarnos. Pero hay algo dentro de ti que te dice: ¿y qué va a decir el pastor si me mira que yo paso? Me va a quitar el puesto, ya va a decir que yo soy un pecador. ¿Qué va a decir la hermana fulana que me cae tan mal, esa que es metida, y va a criticar en Facebook? Me va a tomar una foto y va a decir que soy una pecadora al verme llorar ahí. ¿Qué importa? ¿Sabes cuál fue el pecado de este pueblo? Que por la obstinación, porque endureció su corazón, se fueron al exilio, se fueron a vivir para siempre presos en la esclavitud de un pecado. Hoy Dios te habla a tiempo. Y yo, iglesia, de verdad se lo digo con todo mi corazón, ese sería un mensaje donde todos deberíamos de ponernos en pie y decir: yo me necesito reconciliar con el Señor, porque yo no quiero perder la misericordia de Dios. Te cuento de un rey, se llamaba el rey David, y le dijo Natán, un profeta, llega y le dice: mira, dice el Señor que has pecado porque censaste al pueblo y eso le desagradó al Señor. Así que el Señor te propone 3 cosas, escoge tú cuál vas a hacer. 3 años de calamidad, 3 años de desgracias, 3 meses en las manos de tu enemigo, o 3 días en las manos de Dios. ¿Qué le digo al que me mandó? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Yo prefiero 3 días en las manos de Dios que en las de mis enemigos, porque Dios tiene misericordia de mí. Aquí estoy, que se venga. Oiga, con tal de vivir en la misericordia de Dios, yo quiero pasar una vergüenza, pero asegurando que mi familia y yo vamos a vivir todos los días de la pura misericordia de Dios. Oiga, por la misericordia de Dios es que estamos vivos. Eso se nos olvida a nosotros a veces, y nos agarramos tanto. ¿Qué van a decir de mí? No. Ese fue el pecado de Israel. Judá e Israel, los dos pecaron, pero Israel cometió el error más grande: decir: no, me da pena. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué va a decir la demás gente de que yo no endurezca? Por eso la Biblia dice: hoy, si ya escuchaste la voz de Dios, hoy no endurezcas tu corazón como tus padres la endurecieron y no quisieron y no cambiaron. La religiosidad es algo que destruye, que ata, que no permita que el pecado oculto salga de nosotros. Juan capítulo 3 verso 20, Juan capítulo 3 verso 20, y aquí termino. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Yo te voy a decir las mismas palabras que le dijo el vidente David. ¿Qué le respondo al que me mandó? ¿Te quedas con tus pecados ocultos?
O dice: Señor, yo quiero vivir todos los días llenos de misericordia. Yo no quiero ser esclavo de un pecado, ni mis hijos, ni mi generación. Yo quiero hoy renunciar públicamente delante de ti. Tú no tienes que renunciar, tú no tienes que denunciarlo delante de ningún hombre, sino delante de Dios. Iglesia, quiero que te pongas de pie, por favor. Y hoy te voy a pedir un favor. Hoy, esta mañana, te voy a pedir un favor. Quiero que tomes a 2 o 3 personas, las que están sentadas ahí en la silla, son tu familia, abrázalo. Y quiero que abrazados lo mires, se miren entre ustedes en la cara. Porque quiero le digas: hoy nos vamos a reconciliar con Dios. ¿Sí? Voy a repetir esta oración y quiero que te asegures que la persona que está a la par tuya repita esta oración contigo. No, si está ahí calladito y solo viendo para el piso, péguele ahí para que diga por lo menos ahí. Porque no va a ser justo que te venías a sentar con alguien a la iglesia y el día de mañana te quedes por un pecado que no pudiste sacar. Es que, pastor, después se va a estar riendo de mí. ¿Y cómo se va a reír de ti si él también es un pecador? Si ella también le ha fallado al Señor, si él también necesita ponerse a cuentas con Dios. Así que hoy, esta mañana, la iglesia entera nos vamos a reconciliar con Dios. Y yo me iré tranquilo y tú te irás tranquilo. Que si hoy, este día, se acaba la tierra, tú y yo vamos a estar allá en el cielo con nuestro Señor. Y si alguien nunca ha recibido a Jesús, hoy lo vas a recibir también con la persona que está a la par. Pero por favor, no me miren a mí, mira a esa persona y haz que esta persona repite esta palabra. Quiero que digan conmigo: Señor Jesús. Mira que lo está diciendo: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento de mis pecados, de los ocultos, de lo que nunca te he entregado. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor, mi Salvador y mi libertador. Quiero vivir en tu misericordia, quiero vivir en libertad y ya no más atado a esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.